Pues voy a aprovechar que ahora todo el mundo está hablando de nuevo live action de Lilo y Stitch, la nueva película de Disney de personajes reales adaptando una película clásica suya de hace 25 años, de la que todo el mundo está hablando y oye, pues que ahora mismo está en cines. Y voy a hablar de la película original, de la de dibujos animados, de la de 2002, porque es una de mis películas favoritas. La he vuelto a ver ahora hace poco, ya que todo el mundo está hablando de Lilo y Stitch, me han dado ganas de volver a ver la película original. Y oye, pues tengo por delante 20 minutillos, media hora de hablar de esto mientras me tomo un café. Entonces, pues oye, vamos con ello. Lo primero que quiero aclarar es que no he visto el live action de Lilo y Stitch, porque es que son películas que no me llaman para ir a ver al cine. Me ha pasado con todas las adaptaciones a personajes reales que ha hecho Disney en los últimos años. La única adaptación que he ido a ver creo que fue la primera que hicieron del Rey León en 2018, porque fue como el Rey León con CGI súper realista y tal, y yo qué sé, pues me dieron ganas de ir a verla, que la verdad es que sí que me gustó, pero de nuevo es que es la misma película con un par de escenas más. Y la única película que yo creo que me arrepiento de no haber ido a ver fue la de Dumbo, porque ahí sí que extendían bastante el metraje original, porque la película original de Dumbo es como mucho más cortita, entonces sí que después la vi en casa y digo, me hubiese gustado verla en cines, pero quitando esa, la verdad es que no lo he echado de menos, entonces prefiero esperar a que la pongan en Disney Plus dentro de 1 o 2 meses, porque lo que suelen tardar más o menos en llevar una película del cine a su plataforma, y que oye, pues que justo ha coincidido en que hay otras películas que me interesan más, y que si voy al cine, pues me apetece mucho más ver Misión Imposible o Destino Final, que soy muy fan de esa saga, que pues ir a ver Lilo y Stitch. Pero para quitarme un poco la espinita, decir, me apetece ver Lilo y Stitch, pues he vuelto a ver mi película favorita, una de mis películas favoritas de Disney, que es Lilo y Stitch original, la de dibujos animados. Y como siempre, pues os pongo un poco de contexto. Lilo y Stitch es una película animada de comedia dramática y ciencia ficción estrenada el 21 de junio de 2002, es decir, que van a hacer dentro de unos cuantos días, hace 23 años de su estreno. O sea, es una película ya que tiene ya sus años. Es una película producida por Walt Disney Pictures, distribuida por Buena Vista, con un presupuesto de 80 millones y una recaudación de 273, que fue un éxito bastante grande viniendo de donde venían. Estamos hablando de que Disney viene de su gran resurgir de los años 90, con películas como La Sirenita, como La Bella y la Bestia, como Tarzán, como Mulan, peliculones que marcaron mucho, que marcaron un antes y un después en la trayectoria de Disney, y que ahora pues empieza a caer un poco, porque justo previo a Lilo y Stitch han sacado Atlantis, que fue bastante fracaso la película, son 120 millones de presupuesto y tan solo 186 de recaudación, que si aquí le sumas el marketing, pues al final es una película que recuperó gastos y ya. Y bueno, todos sabemos de qué va esta película, ¿no? Del experimento 626, es un experimento alienígena que cae en la Tierra y resulta que pues va a destruir todo, entonces tienen que capturarle porque claro, va a destruir todo el planeta. Al principio es malo y después al hacerse pasar por perro y demás, pues se va volviendo bueno hasta que al final entiende el concepto familia, entiende el concepto de amar a otros y entonces pues todo termina bien, todos terminan felices y Hakuna Matata. La idea original es curiosa porque originalmente iba a desarrollarse en Kansas y el compañero de Stitch iba a ser un niño, pero al final hicieron distintos cambios para que terminase en Hawái y fuese al final una niña su compañera, y es una historia que llevaba macerándose un poco en la mente de los guionistas desde el año 1985. Es más, originalmente el escritor había pensado en escribir un libro infantil con esta historia, al final no lo hizo y bueno, pues gracias a Dios que no lo hizo, porque hizo esta película que probablemente llegó mucho más lejos que si hubiese hecho simplemente un libro. Eso sí, también podría haber publicado el libro y después hacer la película, pero bueno, sucedió así y la verdad es que fue un exitazo. Y a mí es una película que me llegó en VHS y me imagino que a muchos de vosotros también, porque es justo una de estas últimas películas que ya llegaban en VHS y ya estamos a punto de entrar en el DVD. Entonces, no sé si es la última, pero sí una de las últimas. Así que tengo el recuerdo de tener la cinta en la estantería de la habitación de mi hermano, además. Sí que me acuerdo ya que la segunda parte de esta película ya sí que me llegó en DVD, que si queréis ya hablaremos otro día de esa, porque hoy toca hablar de la 1 únicamente. Y es que es una película que me encantaba, porque a mí el rollo ciencia ficción siempre me ha gustado. Entonces, ver un Disney que es capaz de crear esta ciencia ficción tan guay, especialmente en la primera escena, es que a mí la primera escena de esta película me encanta. Toda esa parte del Consejo Galáctico, con la jefa suprema, con el científico loco que ha creado un experimento ahí súper peligroso y le encierran y entonces el experimento se escapa, y con esa pelea entre las naves y tal, como que ese rollito Star Wars a mí me encantaba, y es que me acuerdo que esa primera escena me mataba, o sea, era increíble. Y después me pasa también con el final de la película, que ya es esa persecución de la nave a través de las montañas y tal, que también es una escena que también volvemos a esa ciencia ficción y por eso me gustaba tanto. Quizás me gustaban más esas partes que después el centro de la película. A mí me gustaba mucho el principio, el final, y el centro quizás de pequeño sé que se me podía hacer un poquito más de bola, después ya de mayor lo empiezas a valorar mucho más, pero sí que es verdad que es todo ese concepto familia y tal, me llamaba mucho menos la atención que estas partes. Yo os digo que la primera y la última, aunque bueno, toda la evolución de Stitch,
que hay por medio, que al principio es mal y después es bueno, pues mola mucho, tiene muchos momentos muy guays, la verdad es que es un personaje guapísimo, que tiene ese toquecito de humor, como habla tan poco y tal, que le viene muy bien. Y además hay una escena que es que yo nunca he vivido en una isla, pero me hace mucha gracia, que es cuando Jumba dice que se le tiene que activar a Stitch esa parte de destruir y que va a buscar grandes poblaciones para destruirlo todo, coge el triciclo y se va con Lilo e intenta huir de la isla como a diferentes puntos y entonces va para un lado y encuentra mar, y va para otro y encuentra mar, y va para otro y encuentra mar. Y entonces Lilo dice la frase de me encantan las islas sin ciudades grandes. Y entonces es como Stitch, Dios mío, por favor, necesito ciudades grandes. Y justo están en una isla en la que no hay ciudades grandes. Creo que no están además en la isla de Honolulu, creo que están en otra isla que no tiene esas grandes ciudades. Entonces es muy guay. Que esto de las ciudades grandes, me acuerdo que cuando hice un reel hablando sobre la escena que cambiaron del final, que la escena del final iba a ser, iban a robar, en vez de robar la nave, iban a robar un Boeing 747 e iba a estar esquivando los edificios de Honolulu, pero como justo pasó el 11S de 2001, cuando ya tenían esa escena hecha, era de mal gusto hacer una escena tan... Bueno, se podían encontrar similitudes con lo que había pasado, entonces decidieron, oye, mira, cambiamos el avión por la nave y en vez de esquivar edificios, pues que esquive las montañas y ya está. Esto son cosas que a veces pasa porque te tienes que adaptar al momento. Y me acuerdo que había un comentario que decía, pero si es que eso tiene que ser falso, porque es que en Hawái no hay ciudades grandes. Y es un tú has visto Honolulu. Yo no sé si es que esta gente se imagina el típico pueblo con cabañas ahí, como se ve quizás más tradicional, ese lado más tradicional de Hawái, solo se lo imaginan todo así. Y esa gente, la cabeza de esa gente es como, yo me imagino así Hawái. Es un no, Hawái tiene sus ciudades, tiene casi 1 millón de habitantes, o sea, es una ciudad bastante grande y vamos a ver, esta ciudad tiene edificios grandes, tiene sus oficinas, tiene su industria y tiene su todo. Otros momentos clave de la película serían las canciones, ¿no? Todo ese apartado de las canciones que mezcla las canciones de Elvis con canciones más tradicionales de las islas, ¿no? Canciones más tradicionales de Hawái, que lo mismo me gusta mucho, o sea, especialmente por ejemplo la primera canción, justo después de la escena con el Imperio Galáctico, que ya entramos en la película, salen los créditos y ya entramos de verdad en Hawái. Esa canción a mí me encanta. Todas las canciones en general de esta película son muy buenas. Es típica banda sonora que me gustaría tener en físico y que muchas veces escucho en el coche, que son como que te apetece escucharla entera, porque me pasa con otras películas que quizás no me apetece escuchar todas las canciones, sino que me apetece escuchar 1 o 2 solo, pero en esta no. En esta me apetece escuchar todo. Y aprovecho que os estaba hablando antes de lo de la escena esta que eliminaron, de lo del avión, que lo cambiaron por la nave espacial, porque esa no es la única escena que eliminaron, porque esa es la típica que siempre se dice y que todo el mundo conoce y que 1000 vídeos, yo también tengo un vídeo hablando del tema, pero hay otras escenas que eliminaron. Por ejemplo, tenéis esta escena que os estáis viendo ahora mismo, que es una escena que nunca llegó a entrar en el metraje final, que tenía mucha relación con el hombre este del helado, porque se supone que el hombre este gordo calvo con el helado, que todo el rato se le está cayendo y tal, es una crítica al turismo masificado que hay en la isla, porque los guionistas y los artistas, cuando fueron a la isla y se la recorrieron y fueron conociendo un poco los problemas que tienen allí, se dieron cuenta que gran parte de la población tiene problemas con la masificación de turistas, como que hay demasiada gente que va allí diciendo, oh, Dios mío, mira, una nativa. Y entonces es como que van a un parque de atracciones, que yo entiendo que al final ganan dinero de ahí, gran parte de su dinero viene del turismo, pero es verdad que a veces los turistas se comportan de una manera que no es. Y entonces esta escena básicamente iba a ser que Lilo iba a la playa y va a mostrar como que Lilo odia en parte ese turismo, y allí lo que se hacen es que se hacen muchos simulacros de las sirenas de tsunami. Son islas que tienen mucho riesgo de, si hay un maremoto cerca de las islas, se puede generar un tsunami que les afecte, entonces tienen las sirenas de alerta y todo el rato están haciendo pruebas. Entonces lo que hace Lilo es que va a la playa y dice a todos, si escucháis una sirena por aquí, implica que viene un tsunami, tenéis que correr todos. Y entonces todos ahí como, ay, fíjate qué nativa, qué guay, cómo nos protege. Y claro, de repente empieza a sonar la sirena y todos se echan a correr y la playa se queda vacía. Bueno, era un gas que al final quitaron por falta de presupuesto, porque esta película tuvo muchos problemas de presupuesto, que luego hablamos de ellos. Después también tienes esta pelea entre Stitch y Jumba y Prickly, que yo creo que la original sí que llegó a salir en VHS. Esto no he conseguido saber si salió en VHS o es un corte justo anterior a su estreno, pero sí que tuvieron que eliminar ciertas partes para que los niños no copien esos comportamientos, como por ejemplo cuando Stitch coge la motosierra y la lanza, pues en el clip original sí que había un momento en el que casi corta al hilo y la tiene que salvar el alien y demás,
que al final esa escena era como muy fuerte y dijeron, no, mira, esto lo cortamos y ya está. Así que está el momento de Stitch con la motosierra, pero rápidamente cortan y se olvidan de ese arma. O, por ejemplo, la explosión en la película que podemos ver ahora es porque mete una zanahoria en la pistola, en el blaster, y entonces se acumula y se hacen la patata caliente, el pase ese de tómala, tómala, que es un momento muy gracioso, pero es porque se está acumulando la energía y entonces explota. Y en el metraje original iba a ser con gas, iba a ser que Stitch coge una manguera de gas, llena todo de gas y entonces la casa explota. De nuevo, es mucho más, creo que pega mucho más la solución que hicieron y que podemos ver a día de hoy, que quizás es utilizar el gas, que sí que es más realista, pero al final estás con aliens, sus pistolas son del futuro, entonces puedes simular la explosión con eso y ya está. Y otro cambio que sí que hicieron y que en el VHS original sí que estaba y en el DVD ya lo cambiaron es cuando Lilo se está escondiendo de Nani y se esconde en la secadora, porque ese es un comportamiento que al final, si un niño lo ve en la pantalla, podría llegar a copiarlo y podría ser un peligro que se quede atrapado en la secadora, incluso se active la secadora y, joder, que el niño puede fallecer. Entonces decidieron cambiarlo y que simplemente Lilo se esconde en un armarito, se tapa con una pizza y ya está. El movimiento es exactamente el mismo, el efecto es exactamente el mismo, el chiste es el mismo, pero simplemente, oye, pues en vez de esconderse en un objeto real, simplemente se esconde pues detrás de una pizza y ya está. Eso está muy bien porque así evitas que los niños copien los comportamientos y demás. O sea, yo en estos cambios estoy totalmente de acuerdo que son películas pensadas para niños, entonces mientras no hay que ser tampoco piel fina y no se puede mostrar nada y tal, sí que tienes que jugar con las cosas, pero este tipo de cosas sí que se pueden cambiar, de decir, oye, pues en vez de esconderse dentro de la secadora, que se esconda detrás de una caja de pizza y ya está. ¡Vete a tu habitación! ¡Ya estoy en mi habitación! Y hablando de Nani, pues podemos hablar de los personajes. Me pasa mucho con las películas de Disney, y en esta película me pasa lo mismo, que es que me gustan más los personajes secundarios que los principales. Porque los principales sí que es verdad que Stitch es maravilloso, es increíble, 10 de 10, o sea, el personaje es brutal y me encanta y le amo, y es mi personaje favorito, sin lugar a dudas, eso es obvio. Pero sí que me pasa después que con Lilo, que con Nani, que con el novio este de Nani, pues es como que no me dan nada, como que son personajes, sí que tienen esa superación de hermana que ha perdido a los padres, entonces se tiene que criar a su hermana pequeña y la evolución del personaje es muy bonito, pero es como que no me termina de llamar tanto, ¿no? Como que me gustan más otros personajes, como el señor Burbuja, por ejemplo, que es el hombre de negro este que en teoría trabaja para servicios sociales, pero al final descubrimos que en realidad sí que está en la CIA y que conocía a los aliens y estuvo ahí en el incidente de Roswell y demás, ¿no? El personaje mola mucho porque al final es alguien que está en servicios sociales, pero que es un tío que es que, vamos a ver, que parece un agente de la CIA, o sea, es que se le ve clarísimamente. Es el ABC de la gente de la CIA, este hombre no está de incógnito, este hombre se sabe perfectamente lo que es. Y después tienes, por supuesto, todos los aliens, la jefa suprema está de los aliens, que también mola mucho, pero mis personajes favoritos después de Stitch serían Jumba y Prickly, porque es que son maravillosos. O sea, la unión de soldadito de mierda que va ahí súper, pues ahí encargado de volver a Stitch a la nave y tal, que al final es un miembro del gobierno, controlando a una bestia de científico loco, que es mucho más fuerte que él claramente, y que al final pues un poco le va llevando y es el que controla al final, al que en teoría Prickly debería controlar a Jumba, pero después es Jumba el que controla a Prickly. Entonces, bueno, pues eso mola mucho. El hecho de que se escondan disfrazándose, que es algo que sé que en la película nueva lo han eliminado y me parece fatal, o sea, me parece una cagada enorme porque la gracia es esa, que es que se esconden, se disfrazan de humanos y al final son como un matrimonio de turistas, que tienes a Jumba, que es el marido, y Prickly, que es la mujer. Creo que son escenas que molan mucho, que entiendo que al pasar la live action puede quedar mal en el CGI, porque al final son recursos que la animación funcionan muy bien, que es, pues oye, pues son dibujos y se toman la licencia de que en realidad tú ves esta imagen y claramente son dos personas reales y para nada se nota que son alienígenas disfrazados, o sea, eso son licencias de la animación que entiendo que en CGI queda mal, pero yo que sé, seguro que habrían encontrado alguna manera, o mínimo sigue haciendo que Prickly se transforme en una mujer, haz que se transforme en un hombre pero que intente disfrazarse de mujer. Puedes hacer como muchas cosas que mantengan la esencia del personaje y no pues esto que al final es los dos se transforman en dos hombres y ya está. Y creo que ahí te estás cargando muchos chistes. No lo sé, no he visto la película, pero por los trailers pues me puedo imaginar que eso no termina de gustar. Y después, bueno, yéndonos más al making of, ya sabéis que a mí me encanta ver los making ofs de las películas y saber cómo se han hecho. Es una película que recibió muy poquito presupuesto, recibió tan solo 80 millones. Estamos hablando que en películas anteriores como Atlantis tuvo 120 millones, Lilo y Stitch tuvo 80 millones, El planeta del tesoro tuvo 140 millones,
Ya Hermanoso tiene bastante menos, pero justo está entre dos películas que recibieron mucho presupuesto y esta recibió justo la mitad de presupuesto. Entonces, claro, tuvieron muchos problemas. Por un lado, el equipo tenía mucho miedo de que Disney aprobase la película, porque es una película muy rara, huye mucho de ese concepto princesa Disney, castillo, príncipe que la salva, huye de todo eso y dice, no, vamos a contar una película de un monstruito que cae en Hawái, unos aliens le quieren capturar, después la familia de Nani es una familia desestructurada a nivel de que no tiene padres, es una hermana que tiene que trabajar donde puede para sacar adelante a la hija, a la hermana, perdón. No es la típica película de Disney. Entonces el equipo tenía miedo de que se le cancelasen. Entonces dijeron, bueno, nos vamos de Los Ángeles a Florida, trabajamos allí para evitar tanta supervisión por parte de los superiores de Disney, vamos haciendo la película y a ver qué pasa. Entonces todo el rato iban escondidos de todos. Entonces claro, tenían el problema de que no podían pedir más presupuesto, solo tenían 80 millones y tenían que trabajar con eso. Entonces tuvieron que tomarse ciertas licencias. Por un lado quisieron recuperar los fondos en acuarela, que eran cosas que hacía Disney en el pasado pero que dejaron de utilizar. Es algo muy engorroso, es algo que queda muy bonito pero que es muy difícil de hacer. Entonces dijeron, bueno, pues lo hacemos así porque les pegaba mucho con la estética de Hawái para capturar sus colores, su movimiento y todo, pero claro, los animadores y los dibujantes tuvieron que aprender a trabajar con acuarelas. Entonces eso fue un problema, pero creo que quedó precioso. Los fondos de esta película son maravillosos. Después tienes cosas como que los personajes del fondo no se mueven, porque para ahorrar pasta en este tipo de escenas, la única que se mueve es Lilo. Todo el resto de personajes están quietos, porque dijeron, oye, mira, les ponemos quietos a las personas que prácticamente no se muevan, les ponemos un frame quietos y ya está, para ahorrar de nuevo pasta. También tienes cosas como que las sombras están muy simplificadas, muchas veces los personajes están debajo de una sombra para que ellos no proyecten sombras, así simplificar la animación. O sea, era todo el rato como intentar simplificar las cosas para que esta película cueste lo menos posible y no tengamos que pedir más pasta, porque como pidamos más pasta no van a decir qué coño estáis haciendo y a lo mejor nos tiran el proyecto abajo. También lo tengo apuntado por aquí, reusaron animaciones, el estilo de dibujo era muy simple y redondeado, es verdad que no son personajes, por ejemplo, como los de El Planeta del Tesoro, que tienes personajes así como muy angulosos y muy difíciles de animar, porque son así muy picudos, ¿no? Y son personajes como muy complejos, con el brazo robótico y tal, no, esto es mucho más simple, son personajes redondeaditos, son personajes que se animan fácil, decir, oye, tenemos que hacer algo sencillo. Y es que yo soy partidario que muchas veces la falta de presupuesto y la creatividad hace que las películas queden mejor y funcionen mejor, porque la esencia de esta película visual, esa esencia de tú ves un frame y sabes que es Lilo y Stitch, por esos fondos, por esos personajes, por esa forma de animar, todo ese curro que tuvieron que hacer de simplificación de las cosas, al final hace que la película destaque más por sí misma y sea Lilo y Stitch y nadie dude que es Lilo y Stitch y guste mucho, porque yo me he visto a gente que confunde Atlantis con El Planeta del Tesoro, gente que no es muy fan de Disney las confunde y sin embargo Lilo y Stitch no, es una película que todo el mundo sabe cuál es y a nada que le enseñas un frame dicen, vale, esto es Lilo y Stitch, porque es como muy reconocible. Entonces creo que a veces el tener pocos recursos ayuda más a la creatividad y eso puede hacer que la película o sea un fracaso absoluto y sea un zurullo o sea una obra maestra, como es el caso. Y después ya para terminar, me encanta el marketing que hicieron con esta película. O sea, el problema que tenían con esta película para anunciarla es que dijeron, vale, terminaron la película, se la enseñaron a los responsables de Disney, dijeron que era rara pero que les convencía, es rara pero nos gusta, entonces vamos con ello, vamos a estrenarla, pero dijeron, vale, tenemos la película, ¿cómo la vendemos? Porque, claro, es una película que no es 3D, en una época en la que ya el 3D está empezando a coger mucha fuerza y tenemos a Pixar haciendo Toy Story 1, Toy Story 2, Bichos, tienes películas que dices, uy, tenemos aquí a Disney, a Pixar, metiendo mucha caña con el 3D, al público le gusta el 3D, ¿cómo vendemos una película de animación 2D? Entonces decidieron aprovechar ese lado gamberro de Stitch y decir, vale, vamos a introducir a Stitch en 4 películas, en La Sirenita, en El Rey León, en Aladdin y en La Bella y la Bestia, y vamos a hacer que destruya las películas. Y entonces son estas escenas en las que Stitch tira la lámpara y casi se carga a Bella y Bestia. En Aladdin se lleva a Jasmine, se liga a Jasmine y se la lleva en la nave espacial, porque en nave espacial gana alfombra voladora. En La Sirenita aparece como surfeando una ola y la cala y jode el momento este de La Sirenita en el que se apoya en la roca con la ola de fondo. Y en El Rey León directamente sustituye a Simba. Entonces es como que destruye los clásicos de Disney y creo que fue un marketing brutal, llama mucho la atención. Y es algo que intentaron replicar con el live action, porque tienes este tráiler en el que de nuevo se está parodiando el Rey León, aunque no se nota tanto que es una parodia de Rey León como pasaba en 2002. En los carteles también han parodiado, pues aparece Stitch
Stitch con la lámpara mágica, o aparece con la rosa de La Bella y la Bestia, o aparece comiéndose una manzana con Blancanieves y los 7 enanitos, o aparece con un coco de estos de Vaiana, de Moana. Entonces, de nuevo, han intentado como meterle dentro de las películas, pero yo creo que ha funcionado peor que como lo hicieron en la primera. O sea, me da esa sensación que yo creo que mucha gente ni se ha dado cuenta, ni se ha enterado, y si lo hubiesen hecho con vídeo y hubiesen hecho algo más parecido a lo que hicieron con la primera, creo que hubiese sido una campaña de marketing muchísimo mejor. Y poco más que contaros, tampoco quiero que este vídeo dure 1 hora, o sea, creo que hemos recordado toda la película, hemos recordado las mejores escenas, hemos recordado los mejores personajes, os he contado un poco el behind the scenes. Ya os contaré cuando vea la película en live action qué me ha parecido, y os digo, no voy a ir al cine a verla, o sea, esperaros esa review dentro de 2 meses cuando salga en Disney, la veré y os contaré, ya sea en un vídeo, ya sea por Instagram en Stories, os contaré qué tal. Y poco más, os recomiendo que volváis a ver la original, porque es una película que no envejece y de verdad sigue siendo un peliculón a día de hoy. Y si os ha dejado un mal sabor de boca en live action, que es por lo que estoy leyendo, y hay gente que le está pasando, que le está dejando como mal sabor de boca, pues oye, volved a ver la película original, porque de verdad que sigue gustando, por mucho que te la sepas, por mucho que digas, es que ya la he visto, es que he visto el live action, vuelve a verla porque es que de verdad es un peliculón. Y poco más, gracias por ver el vídeo, gracias por llegar hasta aquí, ya solo te falta suscribirte a este canal, que somos poquitos, pero oye, pero cada vez somos más, y poco más, nos vemos, chao.